ella os va a hacer un recorrido, como indica la charla que os va a contar. Y bueno, Rosario tiene una muy amplia experiencia en estas líderes. Ella estudió en la Autónoma, realizó allí su tesis doctoral sobre péptidos analgésicos y posteriormente estuvo 3 años en una estancia postdoctoral en la Universidad de René Descartes, en París, para trabajar también sobre péptidos bioactivos y péptidos miméticos que ella os contará. Desde entonces su labor se ha centrado principalmente en el desarrollo de compuestos que puedan modular las actividades de lianas farmacológicas, centrándose mucho en las interacciones proteína-proteína, que como ya sabéis tienen un alto interés terapéutico. Ella basa toda su actividad en realizar una síntesis racional que luego comparte los compuestos con los que nos dedicamos a hacer cosas in vivo y experimentamos con la función de las dianas para ver si estos compuestos que sintetizan son efectivos. Y posteriormente, con la comunicación que hay tan habitual o tan frecuente como estimamos oportuna, pues llegamos finalmente a definir estos compuestos funcionan, vamos a hacer una patente y vamos a avanzar adelante en su desarrollo preclínico. Y bueno, sin más que decir de ella, os dejo que os presente su trabajo, que seguramente disfrutaréis mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y en primer lugar, dar las gracias a Asia por la invitación a participar en estos seminarios y deciros que he dividido la charla en dos partes. En una primera vamos a intentar hacer un viaje rápido, porque no hay mucho tiempo, sobre el proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos, pero vamos a ir viendo, desgranando un poco los distintos pasos. Y en la segunda parte de la charla os voy a contar uno de los proyectos en los que estamos trabajando, un poco para que veáis cómo todos estos pasos los estamos siguiendo en un proyecto real, siempre y cuando visto desde el punto de vista de un grupo académico, y que nunca vamos a poder llegar al desarrollo final del compuesto. Necesitaríamos una compañía detrás. Hechos estos preámbulos, pues vivimos en una sociedad desarrollada donde difícilmente nos imaginamos ya la vida sin fármacos. Nos duele la cabeza, nos tomamos una aspirina, un paracetamol, tenemos una infección, nos vamos a tomar un antibiótico. También es verdad que como los fármacos actúan interaccionando en sistemas biológicos, no todo en el fármaco son efectos beneficiosos, sino que también tienen efectos secundarios no deseados, y de ahí muchas veces la mala prensa de los fármacos en sí. Pero lo que está claro es que en el mundo desarrollado la investigación en nuevos fármacos es una necesidad ineludible. Necesitamos buscar nuevos tratamientos para nuevas alternativas para tratamientos ya existentes de enfermedades conocidas, intentando reducir los efectos secundarios de los fármacos o aumentando la potencia de los que ya existen. Necesitamos encontrar, y esto de manera bastante urgente, nuevos fármacos para tratar microorganismos resistentes, un problema crucial de hoy en día. La Unión Europea acaba de sacar un programa específico dirigido a este tipo de investigación. O para el tratamiento de enfermedades nuevas que van surgiendo, enfermedades raras, poco estudiadas, o de las enfermedades olvidadas. Y aquí es muy fácil poner un ejemplo hoy en día, si hablo de... Bueno, cuando hablamos de productos farmacéuticos en general, tenemos que hacer dos grandes grupos. Por un lado, los fármacos, moléculas orgánicas pequeñas, los denominan fármacos químicos, esta parte de aquí, y por otro lado los productos biológicos. De lo que yo voy a hablar, bueno, los productos biológicos, hormonas, anticuerpos monoclonales, vacunas y últimamente también células madre. Obviamente los pasos que yo voy a comentar no hacen referencia a la investigación en este campo, sino exclusivamente en el campo de las moléculas orgánicas pequeñas. El proceso desde el descubrimiento del fármaco hasta su puesta en el mercado se realiza en dos fases principales. La fase primera es la fase preclínica o fase de descubrimiento, donde todos los experimentos que vayamos a hacer con los compuestos los vamos a hacer en animales.
a estas fases preclínicas les seguirán unas fases clínicas, con la fase también denominada de desarrollo, donde vamos a hacer los estudios en humanos. Es necesario hacer estos estudios clínicos porque muchas veces los estudios que llevamos en animales no son totalmente extrapolables a humanos. Y es más, muchos de los fármacos que llegan a fase clínica se caen o desaparecen de esa fase clínica porque carecen de efectividad en humanos. Esto está muy manido, pero es cada día más cierto que el proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos es un proceso muy largo, muy caro y muy arriesgado. Fijaros aquí, así para que os hagáis una idea, por ejemplo, de cada 5.000 o 10.000 compuestos que manejamos en la fase de descubrimiento, aproximadamente de todos estos llegan unos 250, un 2,5, un 5% a los estudios preclínicos en animales también. De estos 5 pasan a fases clínicas y después de todo el proceso de estudios clínicos, normalmente uno llega al mercado. Esto lleva entre 10, 12, 15 años, todo el proceso, y esto es de antes de ayer por la tarde. Hasta ahora yo tenía ahí puesto un billón de dólares americanos, contados por los americanos, 1.000 millones de dólares. En el último Nature Review Drug Discovery acaban de cifrar, haciendo un estudio con de los últimos 15 años el desarrollo de los fármacos, el precio en 2,6 billones de dólares americanos, 2.600 millones de dólares. Bueno, aquí he intentado reflejar un poco las distintas etapas del proceso de descubrimiento, de la fase de descubrimiento. Empezaría con la identificación de una diana biológica o diana terapéutica que juega un papel relevante o importante para la enfermedad que nosotros pretendemos estudiar. Una vez identificado el target y puesto a punto un ensayo biológico que nos diga la actividad, que nos mida la actividad sobre ese target, el siguiente paso sería identificar un primer compuesto prototipo, un compuesto que tenga una actividad moderada, que sea capaz de interaccionar con este target. A partir de este compuesto prototipo, empezaríamos un proceso bastante largo de optimización, inicialmente in vitro, donde lo que queremos es mejorar potencia y selectividad del compuesto, y después una fase de desarrollo in vivo, donde además de potencia y selectividad vamos a mejorar las propiedades físico-químicas del compuesto, las propiedades farmacocinéticas. Esto es un proceso iterativo, que se repite tantas veces como sea necesaria hasta conseguir la selección de candidatos a fármacos adecuados. Aquí empezarían los estudios preclínicos, seguirían los estudios clínicos, el registro y la puesta del compuesto en el mercado. En esta fase de descubrimiento, he colocado por aquí en estas pajitas amarillas las disciplinas que juegan un papel más importante. Como veis, un proceso altamente multidisciplinar. Difícilmente desde mi posición de químico médico o desde una posición de biólogo molecular aislado vamos a ser capaces de llevar, sino que tenemos que hacerlo de una manera coordinada, colaborando entre distintos grupos. Por ejemplo, pues, la biología molecular tiene mucho que ver en la identificación y validación de la diana, la bioquímica en la puesta a punto de los ensayos biológicos, la generación de colecciones de compuestos a través de química médica y química orgánica para el descubrimiento de hits, la química médica, los estudios estructurales ayudados por ordenador en las fases de optimización y, por supuesto, todos los temas de farmacología y farmacocinética. Esto que normalmente vemos como muchas veces veis este tipo de representaciones, fase de descubrimiento y desarrollo de fármacos, una cosa como lineal. Pues no debemos de entenderla como una cosa lineal, donde primero hay un paso y luego sigue el otro y luego el siguiente, sino que la tenemos que ver más como algo muy interconectado, muy interactivo, muy de comunicación entre todos, y es de la única manera que este tipo de procesos pueden tener éxito. Vamos a ir paso a paso. Bueno, pues tenemos la diana biológica. Si es una diana conocida y está validada, pues simplemente pasamos al paso siguiente, si no, habría que validarla. Esto lo he
he querido poner un poco, simplemente por curiosidad, pensar que los fármacos actualmente en el mercado pues, ejercen su acción sobre unas poco más de 500 dianas terapéuticas distintas y, sin embargo, con el gran desarrollo en los últimos años de la proteómica, se intuye, se piensa que puede haber unas 5.000 o 10.000 proteínas que son importantes como dianas terapéuticas para las enfermedades. Y por lo tanto, el primer paso es la utilización de métodos de biología molecular, de farmacología para validarla o de química genética también. Una vez que tenemos la diana, vamos a desarrollar un ensayo biológico que puede ser ensayos in vitro, perdón. Si nuestra diana es una enzima, vamos a buscar inhibidores de esa enzima. Si tenemos un receptor, vamos a hacer primero estudios de binding, ver si la molécula simplemente se une al receptor. Una vez que se une al receptor, veremos si se comporta como un agonista o como un antagonista. Podemos buscar ensayos o hacer ensayos para interferir en interacciones proteína-proteína, podemos hacer cultivos celulares y después, en fases más avanzadas, pasaríamos a los ensayos in vivo. Desde modelos simples que más o menos reproducen la enfermedad que queremos evaluar hasta sistemas genéticamente modificados más complejos. Aquí os he representado los principales tipos de dianas terapéuticas sobre los que podemos incidir y en la columna de la derecha está el porcentaje de fármacos en el mercado que actúan según ese tipo de diana terapéutica. Son principalmente receptores, enzimas, hormonas, factores de crecimiento y DNA. Más del 80% de estos dianas terapéuticas son proteínas. Bueno, y cómo interacciona el fármaco con, cómo reconoce la diana terapéutica al fármaco, cómo interacciona el fármaco con la diana terapéutica. Pues lo hace fundamentalmente a través de enlaces no covalentes, aunque hay algunos casos en que también pueden ser enlaces covalentes tanto reversibles como irreversibles. Un ejemplo de enlace covalente reversible es la inactivación de las enzimas responsables de la generación de la pared bacteriana o los antibióticos de las vitaminas. No se ve muy bien en el dibujo. Entre las interacciones no covalentes, pues podemos distinguir interacciones iónicas, cargas positivas con cargas negativas, enlaces de hidrógeno, enlaces hidrofóbicos de tipo, interacciones hidrofóbicas de tipo Van der Waals o interacciones entre dos grupos aromáticos, que se denominan interacciones PP o PP stacking, y interacciones entre anillos aromáticos y grupos cargados positivamente o interacciones pi. Un ejemplo simplemente rápido para que veáis es el de la interacción del lisinopril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial. Simplemente pues veis que hay interacciones de distinto tipo, que la acción del zinc metálico que está presente en el centro activo, una interacción iónica entre el amino de la lisina y un aspartico de la enzima, interacciones hidrofóbicas, interacciones de tipo enlaces hidrofóbicos. Se considera que, por lo menos para tener un hit, al menos debemos de tener 3 interacciones importantes. Con menos de 3 interacciones no vamos a conseguir que el fármaco permanezca unido a su diana. Bueno, tenemos la diana, tenemos el ensayo y queremos tener un primer compuesto que sea capaz de interaccionar con esa diana. ¿Y qué metodologías o qué estrategias podemos seguir nosotros para tener ese primer compuesto? Pues hay principalmente 5. Una es el azar, me encuentro con un azar serendipia o azar afortunado, ahora veremos un ejemplo de cada uno de ellos. Puede ser simplemente un compuesto derivado de una observación clínica, compuesto que primeramente se pensaba para una aplicación y que después resulta en otra aplicación diferente. Otra estrategia muy utilizada, sobre todo por las farmacéuticas, es hacer los denominados fármacos B2, yo también, ya veremos lo que es. Podemos hacerlo utilizando técnicas de
diseño racional basado en la estructura de la diana, del ligando, y fundamentalmente el camino más utilizado es hacer, a partir de ese ensayo que hemos puesto a punto, hacer screening, buscar compuestos a partir de una colección. Le digo buscar prototipos a partir de una colección de compuestos. Bueno, ejemplo de fármaco que sale de azar afortunado, pues todo el mundo lo conoce. Los antibióticos beta-lactámicos descubiertos por Fleming. Fue fruto de un azar, estaba haciendo cultivos de Staphylococcus aureus, una placa Petri se les contamina con un hongo y la observación de Fleming es que alrededor del hongo el Staphylococcus no crece. Entonces ve que el hongo en contacto con el Staphylococcus genera una especie de fluido bactericida y entonces se da cuenta de la importancia que eso puede tener y empieza a cultivar el hongo para intentar extraer el compuesto antibiótico del fluido. Él no lo consigue, lo consiguen otros colaboradores, Rory y Shane, pasaron unos pocos de años, y inmediatamente se consigue cristalizar, haciendo cristalizaciones en frío de los fluidos, de los fermentos, inmediatamente entra en terapéutica, primero en el frente de la Segunda Guerra Mundial y después ya en el mercado en general. Bueno, los tres fueron obviamente galardonados con el premio de medicina, bueno, casi inmediatamente, del 43 al 45 de esos años. Otro ejemplo muy conocido de compuesto que surge por azar, pues es el librium, que es un agente anticonvulsivante y sedativo. Surge en el laboratorio académico de Stenberg en Alemania. Habían hecho una colección de compuestos como potenciales tranquilizantes y, sin embargo, no tienen ninguna actividad. Abandonan el proyecto, 2 años después hacen limpieza en el laboratorio y entonces descubren descubren que uno de los compuestos no se había ensayado. Y como los químicos médicos tenemos una manía, que es que lo ensayamos todo, pues el señor Stenberg dijo, no, este producto se va a ensayar también. Y se ensaya y les da una actividad espectacular. Entonces, no es posible, porque si toda la serie es inactiva, ¿qué le ha pasado a este compuesto para que sea activo? Bueno, pues el compuesto lo habíamos guardado no puro, en presencia de contaminantes de reacción, de los elementos de la reacción, y lo que había pasado cuando ya lo analizaron en profundidad vieron que se había producido una transposición y que en realidad no tenían este óxido de benzopyrimidina, sino que tenían una benzodiazepina, la primera benzodiazepina que después dio lugar a todo el desarrollo de compuestos para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso. Aquí me gusta poner siempre estas dos frases de científicos muy conocidos. Aquí hablamos de azar, de fortuna. Y la fortuna juega a favor de la mente preparada, según dijo Pasteur, y yo diría que viene un apuntillado por Santa Gorra Mónica Jara, el azar afortunado suele casi siempre ser el precio del esfuerzo perseverante. Y yo creo que cuando hablamos de ciencia, pues estas dos frases pues vienen al hilo perfectamente. Bueno, vamos a poner un ejemplo de fármaco surgido de una observación clínica. Es el caso del sildenafilo, el muy conocido Viagra. Este compuesto había llegado a fase clínica 1 para el tratamiento de la angina de pecho y la hipertensión. Era un inhibidor de fosfodiesterasa 5 que pretendía la empresa comercializar con esa finalidad, angina de pecho y hipertensión. Llega a fase 1, pasa a la fase clínica 1, llega a fase 2 y descubren en fase 2 con enfermos que no tiene actividad el compuesto. Entonces deciden volver, en lugar de retirarlo, deciden volverlo a fase 1 y comprobar si dosis más altas de compuesto podrían ser eficaces, si no eran problemáticas. Entonces es en esta fase cuando empiezan a subir la dosis, cuando los voluntarios sanos que hacen los estudios en fase clínica 1 empiezan a reportar pues, erecciones más continuadas y de mayor duración de las que eran habituales. Y entonces es ahí donde se deriva ese producto para el tratamiento de la disfunción eréctil.
Lo entenderéis muy fácilmente. Cuando se produce la estimulación sexual se produce óxido nítrico que actúa sobre la actividad ciclasa, transforma GTP en GMP cíclico. Este GMP cíclico es un vasodilatador, relaja músculo liso, permite la entrada de la sangre en el pene y permite la erección. Como GMP cíclico se destruye por la fosfodiesterasa 5 y el sildenafilo está inhibiéndolo, lo que ocurre cuando tomamos este compuesto es que el GMP cíclico permanece durante más tiempo manteniendo y prolongando la vasodilatación. Vamos a hablar ahora de fármacos MIRUS. Sabéis que, ya lo he comentado, lo carísimo que es poner un fármaco en el mercado. Las empresas farmacéuticas normalmente, cuando hay un problema de salud importante que afecta a mucha población y hay una empresa que pone un producto en el mercado, el resto de empresas empiezan a buscar algo lo más similar posible que no esté reflejado en la patente de la primera empresa. Por eso se llaman mitos, son muy parecidos. Están imitando como ejemplos, os he cogido ejemplos aquí tres: la cimetidina, ranitidina y famotidina, que salieron en el 76, 81 y 85 por parte de tres empresas para el tratamiento de úlceras estomacales, y es un compuesto cuya diana es los receptores de histamina H2. ¿Veis aquí? No sé si lo veis muy bien, en azul está reflejada la parte que es exactamente igual en los tres compuestos. Pero posiblemente la cimetidina, posiblemente no seguro, en la cimetidina, la patente que recogía la cimetidina no recogía ninguno de estos dos. Y la famotidina tampoco recogía este tipo de compuestos, con lo cual las empresas han buscado su hueco para, sobre todo, lo hacen en enfermedades en las que ellos son capaces de sacar un compuesto que sea un blockbuster, o sea, que tenga unas ventas millonarias en poco tiempo. Bueno, vamos a pasar a las metodologías de screening. En screening, pues simplemente es ir evaluando colecciones de compuestos. Esto ha cambiado muchísimo, los números en pocos años. Los números que os pongo aquí arriba corresponden a una empresa farmacéutica. Hasta la mitad de los 90 o así, una empresa, la capacidad de una gran empresa, una multinacional farmacéutica, era capaz de evaluar unos 20.000 compuestos en unas 15-20 dianas por año. A partir de los años 90, de los 90, pues tienen capacidades de evaluar 1 millón de compuestos en 100 dianas terapéuticas distintas al año. ¿Y esto por qué ha sido posible? Pues ha sido posible gracias a la robotización, a la automatización de los procesos, a los sistemas de high throughput screening. También ha contribuido de alguna manera las metodologías de microarrays. Fijaros que son capaces de automatizar absolutamente todo. O sea, el almacenamiento y sacar de ese almacén los productos para el ensayo, los dispensadores de líquidos, los incubadores, los detectores y, por supuesto, los grandes ordenadores que manejan toda la información que salen de esos sistemas de high throughput. ¿Y de dónde salen los compuestos para alimentar estos high throughput screening? Pues tenemos tres vías principales, tres fuentes principales. Los productos naturales, que hoy en día siguen siendo fuente principal de fármacos, si no como tal de fuente natural, pero sí semisintéticos. Todavía aproximadamente el 50% de los que están en el mercado vienen de estas fuentes, y tres ejemplos muy conocidos: la morfina, el analgésico por excelencia, que se extrae del papel somnífero; el Taxol, que se utiliza, es un elemento de elección en muchas quimioterapias bitumorales. Primero se extrajo de la corteza del tejo y ahora se hace por semisíntesis a partir de un intermedio clave que se saca de las agujas del árbol, algo mucho más sostenible que no utilizar el tronco completo. Y bueno, por cercanía he querido recoger también aquí un compuesto natural de origen marino, enteramente desarrollado por una compañía española que se llama. Luego, la segunda gran fuente son las colecciones in-house. La empresa farmacéutica va generando distintos proyectos y dentro de cada proyecto colecciones de compuestos, y esos compuestos, cuando se termina el proyecto, no los tira, los pone, los incorpora a su colección de productos, de tal manera que
que muchos de los compuestos que han sido inactivos para una aplicación específica pueden ser activos para otra. Eso también lo hacemos hasta donde podemos los grupos académicos en unas colecciones pues, muy chiquititas de compuestos comparadas con las que tienen las compañías farmacéuticas que superan el 1,2 millones de compuestos. Por eso, a la hora de elegir un ejemplo de fármaco que ha salido del mercado, que ha salido de colecciones, he preferido elegir uno que viene de un centro académico, un laboratorio de Detroit, que se desarrolló muy rápidamente y es la ZT, que es el primer fármaco aprobado para el tratamiento del SIDA. Este compuesto lo habían hecho en una tanda de compuestos con potencial actividad antitumoral. No resultó activo, pero cuando en el 81 empezó a aparecer los primeros casos de SIDA y en el 84 se descubrió el HIV como agente biológico causante del SIDA, inmediatamente hubo varios laboratorios en el mundo que se pusieron a buscar compuestos capaces de inhibir este virus y lo consiguieron con este compuesto, no exento de efectos secundarios, pero como en el momento no había nada, se aprobó en un tiempo récord de 2 años para su uso. Y luego, por supuesto, alimentando las colecciones in-house están todas las colecciones de compuestos que podemos ir generando utilizando técnicas de síntesis orgánica de alto rendimiento, lo que se denominan las librerías combinatorias, las bibliotecas combinatorias, y que podemos hacer bien como compuestos individuales, colecciones de compuestos individuales o bien como compuestos como letras. Un ejemplo representativo de donde una biblioteca combinatoria tuvo un papel fundamental en el desarrollo del fármaco es el imatinib, que es el primer, lo que se denomina farmacología molecular para el cáncer, un inhibidor de la tirosina quinasa ABL para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Bueno, digamos que otra manera de acceder a compuestos cabeza de serie sería el diseño racional. Yo sé que tenéis una asignatura dentro del máster, o por lo menos algunos de vosotros, donde se os habla mucho de estos métodos, simplemente una pincelada. Aquí lo que vamos a utilizar es la información estructural que nosotros conocemos de la diana o de los ligandos para un tratamiento concreto para buscar análogos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, por un lado estaría el diseño racional basado en la estructura de la diana, utilizando metodologías de Topin y de Novo. Lo que vamos a buscar es compuestos que sean capaces de complementarse. Vamos a buscar complementariedad en el sitio. Mientras que en los ligandos lo que vamos a buscar es patrones comunes que tienen los ligandos de una determinada diana para, dentro de colecciones de compuestos, buscar otros diferentes que tengan ese patrón. ¿Vale? Lo que vamos a buscar es similitud. También utilizando técnicas de bioinformática, por supuesto, podemos diseñar colecciones de compuestos, hacer química combinatoria virtual simplemente para evaluarla o fundamentalmente screen virtual. Y un ejemplo de fármaco en el mercado donde el diseño racional tuvo un papel muy importante es el saquinavir, es un inhibidor de la proteasa del virus del SIDA, del HIV-1, que se utilizan terapias combinadas con otros inhibidores de También es muy conocido el caso del Tamiflu, el Relepta, el antigripal por excelencia, que surgió de programas de diseño. Bueno, y una vez que tenemos el kit inicial, lo que vamos a hacer es ir optimizando. O sea, imaginaros que el kit es este cuadradito rojo. Lo que vamos a ir haciendo es decorándolo de tal manera que seamos capaces de aumentar la potencia, la selectividad, las propiedades farmacocinéticas y a ser posible que tenga la menor toxicidad posible. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo vamos a hacer teniendo la estructura del kit inicial y vamos a empezar a hacerle modificaciones en la distinta parte de la molécula. Y eso lo podemos hacer de dos maneras. Por química médica tradicional, hacemos la hipótesis de una posible modificación, hacemos su síntesis, miramos la actividad, vemos si mejora o no mejora y en ese caso pues decimos esto mejora, lo mantenemos, empeora, lo quitamos. O lo podemos hacer de una manera más generalizada, por decirlo de alguna manera, a través de las quimiotecas
pensamos todas aquellas modificaciones en las distintas partes de la molécula que podrían ser importantes evaluar. Pues si tenemos un armario, pues le ponemos grupos atractores, donadores, que puedan hacer enlaces de hidrógeno, que no puedan hacerlo. Y todo eso lo combinamos de tal manera que hacemos una batería de unos cuantos cientos de compuestos que se ensayan todos a la vez para sacar toda la información de los. Para eso utilizamos muchas veces lo que nosotros denominamos bioisósceros, que son grupos que se pueden sustituir unos por otros, que mantienen más o menos ciertas características similares, pero que a veces nos permiten mejorar. Simplemente por curiosidad, no pretendo que los apretáis, pero luego va a salir un ejemplo. La sustitución de hidrógeno por flúor para mejorar el metabolismo muchas veces. La sustitución de ácidos carboxílicos por sulfónicos, sulfonamidas o tetratores. O la sustitución de benceno por piridinas o tiofenos, o de fenoles por indoles, por ejemplo. Simplemente por poner unos ejemplos de las cosas que a priori se nos pueden ocurrir. Cuando hemos terminado de hacer todas esas modificaciones, lo que vamos a tener es una serie de datos que nos van a permitir extraer relaciones estructura-actividad. Por ejemplo, yo he puesto aquí un ejemplo elegido al azar de la literatura, una familia de compuestos con actividad antileishmania, este tipo de benzamidas. Entonces, veis aquí, he puesto una cajita roja en este lado para decir todas las modificaciones en esta parte de la molécula pues no suelen llevar a buen puerto, y todas las modificaciones en esta otra parte pues sí, nos da una idea de qué cosas mantienen o mejoran la actividad y qué cosas hacen perder o disminuyen la actividad. Y eso es una información muy importante para nosotros de cara a obtener un lead mejorado que pueda seguir en el proceso de desarrollo de fármacos. Bueno, por supuesto, la optimización también lo podemos hacer ayudados por las técnicas de ordenador, y en ese caso lo que nos va a decir pues qué grupos, obviamente para eso necesitamos tener la estructura de la diana como mínimo, o si es preferiblemente la estructura de la diana pues en complejo con valvulina. Nos va a decir qué grupos son favorables y vamos a mantener, qué grupos son desfavorables para la iteración, vamos a eliminarlos o por lo menos modificarlos, qué grupos pues no tienen gran importancia y entonces podemos introducir modificaciones a ese nivel, y qué huecos se quedan libres en el receptor y nosotros podemos ir rellenando con grupos adecuados, con sustituyentes adecuados, de tal manera que aumentemos el número de interacciones con ese receptor. Por supuesto, también nos va a ayudar a entender las relaciones estructura-actividad que nosotros ya, de una manera naif, si queréis, ya teníamos simplemente con el dato comparando la estructura con la actividad. Pero nos va a ayudar a entender por qué cuando tenemos un grupo no es activo y cuando tenemos otros. Obviamente, si nosotros optimizamos solamente la actividad y queremos cada vez más actividad y cada vez mejor selectividad, ¿qué tenemos al final? Pues tenemos un ligando estupendo. Pero si nosotros lo que queremos de verdad es un candidato a fármaco, lo que queremos ir optimizando o así paralelo es la actividad y las propiedades de la molécula. Y entonces lo que tendremos serán buenos fármacos. Bueno, y para eso pues tenemos que saber que tenemos que optimizar también las propiedades farmacocinéticas del producto. Las propiedades de la farmacocinética nos da idea de lo que le pasa al fármaco una vez que lo ingerimos o que forma parte de nuestro organismo. Y en general, nosotros las cosas más importantes que tenemos que estudiar son la absorción, es decir, el proceso por el cual, la absorción sobre todo cuando hablamos de administración oral, el proceso por el cual el fármaco que nosotros tomamos acaba en los fluidos corporales y distribuido en los distintos órganos, la distribución. También tenemos que tener idea del metabolismo, dura mucho, dura poco el compuesto en el organismo. Esos metabolitos que se forman son tóxicos o no tóxicos, por ejemplo. Y normalmente estos metabolitos son convertir la droga en un análogo, un metabolito que se excrete más rápido. ¿Y qué hacemos para mejorar todo eso? Pues de nuevo, modificaciones químicas. Aparte de las modificaciones químicas, que es sustituir un grupo por otro, o ir cambiando, o ir modulando los distintos grupos, también podemos utilizar estrategias programadas. Si me da tiempo, os contaré un par de cosas. Bueno, pues
candidatos a fármacos. Estos pasarían a los estudios preclínicos. En los estudios preclínicos simplemente vamos a hacer una farmacología extensa en animales, tanto para ver actividad como para ver toxicidades, y ya se empezaría a hacer el escalado de la síntesis, o sea, poner a punto un proceso que permita no tener unos pocos miligramos, que es lo que tenemos en el laboratorio, sino tener unos pocos kilos o unas cuantas toneladas, dependiendo de qué estamos hablando. Una vez que hay un compuesto que pasa las fases clínicas, se hace un primer preregistro en las agencias correspondientes y se pasaría a las fases clínicas que precede al registro final de actividad y a la aprobación o no aprobación por parte de las agencias, la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa. Bueno, simplemente muy rápidamente deciros en qué consisten las fases clínicas. Sería una fase 1 donde con unos pocos voluntarios sanos nosotros vamos a chequear la seguridad del compuesto, no produce cosas raras, no vamos a buscar actividad concreta, simplemente vamos a ver qué dosis son toleradas y no o ausencia de efectos secundarios. Pasamos luego a la fase 2, que sería por unos cuantos pacientes, o sea, vamos a tratar ya de verdad de paliar o de curar esa enfermedad con unos pocos pacientes. Aquí vamos a buscar eficacia del compuesto fundamentalmente. Si se supera esa fase 2, vamos a pasar a la fase 3, que es lo mismo que la fase 2, pero con una población mucho más amplia de gente, teniendo en cuenta género, razas, etcétera, etcétera. Los pocos compuestos que pasan esta fase 3 y son aprobados siguen todavía en estudio en lo que se denomina fase 4 o de farmacovigilancia, donde ya no estamos, todas las de la fase 1 a la 3 se hacen en un hospital, la fase 4 es cuando el compuesto ya está en el mercado, entonces todo el mundo tiene posibilidad de tomarlo o de administrárselo, y entonces ahí vuelven a aparecer efectos secundarios en núcleos de población o tipos de gente que no habían dado cara anteriormente, y empiezan a aparecer las interacciones fármaco-fármaco que normalmente no se ven menos, o se ven menos en los estudios clínicos de fase 3. Bueno, y una vez que hemos llegado hasta aquí, voy a dejar 15 minutitos para contaros muy rápidamente un proyecto que estamos realizando en el laboratorio, que trata de buscar nuevos moduladores alostéricos para el receptor nicotínico alfa-7. Como os he dicho antes, todo este proceso es multidisciplinar, entonces como nosotros no podemos hacerlo solo, pues veis aquí toda la gente que colabora con nosotros, que complementa lo que nosotros no podemos hacer. Pero yo os voy a contar el resultado global del proyecto. Entonces, os acabo de decir cuál es nuestra diana terapéutica en este proyecto. Pues los receptores nicotínicos alfa-7. Son unos canales iónicos que tienen bastante permeables a calcio, son receptores pentaméricos, pero no conocemos su estructura. ¿Por qué tenemos interés en trabajar en estos receptores? Porque se sabe que están implicados en procesos cognitivos y que esos procesos cognitivos están muchas veces asociados a enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, y por lo tanto un compuesto de este tipo podría tener interés en ese tipo de enfermedades. Lo mismo en esquizofrenia, en dolor y en procesos inflamatorios. Entonces, si nosotros tenemos un buen compuesto en este caso, podríamos incidir en ese tipo de enfermedades. ¿Cuál sería el objetivo? Pues nosotros podríamos buscar un agonista o un antagonista o un modulador alostérico positivo de acetilcolina. ¿Y por qué un modulador alostérico positivo? Porque el modulador alostérico positivo va a modular la acetilcolina endógena. Entonces nosotros no queremos un agonista que sea superpotente y que desplace a la acetilcolina de todos los receptores nicotínicos, sino que lo que queremos es un modulador alostérico que module un tipo concreto de receptor nicotínico y además modulando la actividad del agonista endógeno. ¿Vale? Sabemos que en la enfermedad de Alzheimer hay déficits cognitivos, hay déficit de acetilcolina. Si yo tengo un compuesto
que sea capaz de potenciar la actividad de esa poca acetilcolina que queda, somos capaces de modular los procesos de aprendizaje, los procesos de memoria en ese tipo de pacientes. De ahí viene el interés. Como os he dicho, no tenemos estructura para el compuesto, pues nos queda el screening. Entonces vamos a utilizar una estrategia de screening para buscar un primer modulador. Para ello, el grupo de Manuel Criado en esta misma universidad, pero en Elche, en Alicante, evaluó una biblioteca, una colección de productos naturales variados, de estructuras variadas, que se compran comercialmente, en ovocitos que expresan acetilcolina, y veía cómo variaban las corrientes cuando coaplicábamos esos compuestos con acetilcolina. Para hacer menos ensayos de entrada, la colección tenía 240 compuestos, se hicieron unas 50 y tantas mezclas de 4 o 5 compuestos y se evaluaba la actividad de esas mezclas. Y el resultado final quería una mezcla activa sobre el receptor, el canal fásico. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Los compuestos los habíamos mezclado, simplemente evaluamos los componentes de esa mezcla de manera individual, hacemos la descomposición y ahí nos encontramos que había un compuesto activo. Este compuesto activo es una chalcona polihidroxilada, que es de nombre impronunciable isoliquidigenina, que es un compuesto natural que se aísla de diferentes tipos de plantas herbáceas leguminosas y entre otras del regadí, de las raíces de la planta. Y este compuesto ya se le habían descrito una serie de actividades: antiinflamatoria, antioxidante, antialérgica, antitumoral y neuroprotectora. Si os fijáis, muchas de estas actividades tienen que ver con lo que nosotros ya habíamos dicho que queríamos buscar. Y entonces nos pareció súper interesante iniciar un proceso de descubrimiento y desarrollo de este tipo, de esta familia de compuestos. Bueno, veis aquí las actividades del hit inicial, de nuestro hit inicial. Veis cómo es capaz de aumentar la corriente de la acetilcolina con un IMAX de 6,5, una F50 de 11,6 y lo mismo que aumenta rápidamente la corriente, también el receptor se recupera rápidamente, con lo cual concluimos que es un modulador alostérico positivo de tipo 1. Lo primero que hicimos fue comprar otra colección de compuestos alrededor de esta estructura de chalcona, y de esos compuestos, fueron 100 compuestos los que se compraron, se evaluaron, y de ellos solamente 6 fueron activos. Veis que con respecto a la estructura inicial, os he marcado en rojo y en azul los cambios en los anillos A y B. Veis que tienen grupos diferentes o cambiados de posición. También tiene cambiado de posición con respecto a este, o adición de otros compuestos. De todos ellos, el compuesto más potente y más eficaz, algo menos potente, fue el compuesto 4. Si veis con respecto al hit inicial, lo único que cambia es la posición de ese hidroxilo, que antes estaba en esta posición. Este compuesto es capaz de potenciar muy fuertemente las corrientes producidas por la acetilcolina, con un IMAX de 33 y una F50 también, un hermano normal. Lo que sí que observamos aquí es que una vez que se activa el canal, le cuesta mucho, se desactiva muy lentamente. Permanece abierto mucho rato. Entonces, este otro compuesto es un modulador alostérico positivo de tipo 2. Digo que es modulador alostérico positivo porque cuando ponemos el compuesto en ausencia de acetilcolina no hace nada. Bueno, aquí es donde entramos nosotros en juego y empezamos a preparar una batería de colección de compuestos alrededor de esta estructura. No me he resistido a poner algo de química. Entonces, simplemente deciros que en general no todos, hay algunos compuestos que la síntesis es más compleja, pero en general es una síntesis bastante sencilla. En 2
pasos, donde partiendo de benzaldehídos convenientemente sustituidos y acetofenonas convenientemente sustituidas, obtenemos una tónica muy simple y además los productos cristalizan, son bien agradecidos, la colección de nuestros metoxiderivados y una vez preparados estos metoxiderivados, hacemos simplemente una hidrólisis, una eliminación, una desprotección de los grupos OH en presencia de cloruro de boro para preparar los compuestos polidexilados. Hemos hecho modificaciones incorporando en el anillo A, incorporando un hidroxilo adicional o quitando un hidroxilo o manteniendo solo un hidroxilo pero cambiando de posición, y en el anillo B hemos añadido un hidroxilo adicional, hemos cambiado los hidroxilos de posición, hemos añadido otro más, o sea, 2 o 3 grupos hidroxilo en total, o hemos cambiado el hidroxilo de compuesto inicial por aminofetilamino o todo el grupo fenol por 5 hidroxilo. Hemos hecho varias combinaciones con todos estos sustituyentes y al final, tras la evaluación, no os quiero aburrir, hemos llegado a esta chalcona bisustituida que mantiene la misma eficacia que la anterior, pero es mucho más potente, tiene una orden de magnitud de potencia y mantiene que es un modulador anosténico positivo de tipo 2. Bueno, también hemos realizado modificaciones estructurales en la parte del espaciador que une los dos anillos aromáticos, los dos anillos de fenol. Por ejemplo, todos los que habíamos sintetizado inicialmente tenían una configuración en el doble enlace E-trans y hemos preparado unos cuantos de configuración cis para ver cómo la configuración, cómo la estereoquímica de ese doble enlace podía afectar o no a la actividad. Hemos reducido este doble enlace, puesto que estos sistemas alfa-beta insaturados son en general muy reactivos frente a nucleófilos. Pensábamos que esto puede constituir una alerta estructural de tal manera que la toxicidad de estos compuestos no sea la mejor. Y entonces pues, decidimos eliminarlo simplemente haciendo una reducción selectiva de ese doble enlace, que no fue fácil conseguir, tengo que decirlo, porque la mayoría de las condiciones se nos reducían también. O hemos preparado algunos sistemas heterocíclicos alrededor de ese sistema. De todos ellos, los únicos compuestos activos que hemos encontrado son los análogos de los compuestos anteriores, 4 y 5, que tenían el doble enlace reducido. Veis que disminuyen un poquito la eficacia con respecto a los chalconoides, pero siguen manteniendo bastante buena potencia a nivel micromolar y siguen manteniendo el carácter de activación y de sensibilización lenta de bueno, son los tres mejores, empezando por el mejor compuesto, la chalcona 5, hicimos ensayos estudios de neuroprotección y de capacidad antioxidante. Para los estudios de neuroprotección utilizamos una línea celular de neuronas de hipocampo, la HT22, y como agentes tóxicos una mezcla de rotenona y oligomicina. Es un test muy establecido para medir este tipo de actividad. Veis que cuando añadimos la rotenona y la oligomicina, la viabilidad celular decae bastante y que en presencia de nuestro compuesto, las barras moradas, a concentraciones 1 y 10 micromolar, pues aumenta bastante se recupera de alguna manera la viabilidad neuronal. Bueno, esta actividad fue comparable a la que se obtenía con un agonista, no un modulador anosténico positivo, sino un agonista puro de receptores alfa-7, este compuesto PN1, y el hecho de que cuando administramos nuestro compuesto con bucarotoxina, una toxina específica casi irreversible, un antagonista casi irreversible de receptores alfa-7, vemos que volvemos otra vez a perder viabilidad, nos indica que los canales nicotínicos alfa-7 están implicados en este tipo de actividad neuroprotectora. Es verdad que tampoco podemos descartar que una parte de esa actividad neuroprotectora venga de la capacidad antioxidante
de nuestro compuesto, ya que si es aquí en un experimento oral, este compuesto tiene una actividad antioxidante alta, 9 veces superior a la del Trolox, que es el que se utiliza, algo de vitamina E que se utiliza como patrón en este tipo de ensayos. Lo mismo para este compuesto, también vimos que si tenía efectos o no sobre procesos cognitivos, y para ello utilizamos el test de Morris, en el que se observa activamente que a dosis de 10 micromolar el compuesto fue capaz de aumentar en 2 veces la velocidad con la que los ratones reconocían. Es un test que se basa en reconocer una plataforma que no se ve en un baño, y entonces pues efectivamente el compuesto era capaz de aumentar la capacidad de memoria de estos ratones. También hicimos un poquito de estudios de analgesia, de actividad antinociceptiva en un test de hiperalgesia térmica y mecánica, mientras en el test de hiperalgesia térmica pues no tuvimos. En el test de hiperalgesia térmica no obtuvimos ningún resultado positivo, ni para nuestro compuesto ni para otro modulador alostérico positivo de receptores alfa-7 muy conocido, que es el TD120-196. Sin embargo, sí que vimos que los dos compuestos tenían una capacidad antinociceptiva significativa en el test de hiperalgesia mecánica. Si comparamos PN1 con nuestro compuesto, vemos que nuestro compuesto tiene una acción más rápida, pero también decae más rápida y más corta, un efecto más rápido y más corto que el derivado de PN. Con estos resultados positivos decidimos ensayar también otro de los compuestos que, aunque es un poquito menos eficaz, como veremos ahora, tiene mejores propiedades farmacocinéticas en general. Hicimos también el test de analgesia, el test de hiperalgesia mecánica, y vimos en este caso que el compuesto es capaz de comportarse prácticamente igual que el PN ya conocido, con un efecto máximo a las 2 horas, igual que en el caso del compuesto patrón. Como os decía, con los 3 mejores compuestos hemos hecho un estudio preliminar de farmacocinética, un poco para ver por dónde nos movemos con ellos, y en primer lugar, no os lo dije porque fui muy deprisa cuando estábamos hablando de la absorción. Solubilidad y permeabilidad son 2 cosas que hay que mantener más o menos en un equilibrio si queremos tener un compuesto que tenga una buena biodisponibilidad oral. En el caso de la solubilidad, si os fijáis, la comparación 5, 6, 7, vemos que el compuesto 5 tiene en los distintos pH a los que se ha evaluado una muy baja solubilidad, que mejora considerablemente cuando reducimos el doble enlace. Esto tiene una explicación muy sencilla. La chalcona es un compuesto totalmente plano, se van a superponer muy fácilmente, va a hacer un empaquetado de estado sólido muy grande y eso va a disminuir la solubilidad. Los otros compuestos, como ya tienen esa parte más flexible, no son capaces de empaquetar tan fuertemente y entonces por eso aumenta la solubilidad. Porque si os fijáis, los grupos polares son exactamente los mismos, entonces, por lo menos entre 5 y 6 son exactamente los mismos. Sin embargo, las dos actividades son muy diferentes. Hicimos estudio de permeabilidad en campo 2 y vemos que los compuestos 5 y 6 tienen muy baja permeabilidad, mientras que el compuesto 7 tiene una permeabilidad mejorada. Aquí simplemente hemos disminuido la polaridad total de la molécula al pasar del compuesto 6 que tiene 4 hidroxilos al compuesto 7 que tiene 3. Además, en estos 2 compuestos tenemos una permeabilidad basal apical muy alta, lo cual significa que es muy posible que estos 2 compuestos sean sustratos, sean ligando de las proteínas de expulsión, con lo cual no aparecen los candidatos adecuados. Y luego, cuando vemos el metabolismo, pues el derivado chalconoide tiene una vida media de 23 minutos y un aclaramiento intrínseco como alto. La verdad, no todos lo tienen alto, pero este especialmente. Cuando hacemos la reducción del doble enlace, aumentamos el tiempo de vida media. Eso significa que ese doble enlace es susceptible de oxidación
este caso no sería un punto tan malo, porque si aquí se incorpora un gas, estamos en el compuesto 6, vemos que tiene algunas cosas mejoradas con respecto a 7. Pero claro, es verdad que no, también no tenemos todavía propiedades farmacocinéticas ideales, entonces algo todavía está en nuestras manos hacer. Entonces para ello nos hemos ido por utilizar estrategias profármaco. ¿Qué nos fallaba fundamentalmente en el compuesto? La vida media en un caso y la permeabilidad en otro, con estos compuestos. Entonces, bueno, pues hemos pensado que quizás utilizando profármacos de tipo aminoácido o péptido, pequeños péptidos, seamos capaces de ayudar en la permeabilidad utilizando o despistando a los transportadores de aminoácidos y péptidos. Voy a poner 3 estrategias profármacos que son todas conocidas, unas más estudiadas que otras, pero todas conocidas. En primer lugar, decidimos incorporar simplemente una valina por analogía con el valociclovir, el profármaco del aciclovir, que funciona muy bien y está en el mercado. Entonces, incorporamos sobre este hidroxilo un análogo de valina. Es verdad que mejoramos la solubilidad, porque estos compuestos los podemos obtener en forma de sales. Vamos a mejorar la solubilidad y ahora lo único que nos interesa saber es si este compuesto tiene, obviamente aquí tenemos 2 posibilidades de, voy a rebobinar un poco. En el profármaco nosotros vamos a meter un sustituyente que luego, a través del metabolismo o a través de una degradación química, sea capaz de proporcionar el compuesto bioactivo, ¿vale? Normalmente los profármacos no son activos y el compuesto que se libera es el compuesto activo. Entonces, aquí la eliminación de la valina podría tener lugar o bien por una degradación química, por el agua, o pH un poquito altos en el organismo, en sangre 7,4, o a través de esterasas inespecíficas, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar la estabilidad de este compuesto pues, en un tampón a pH 7,4. Entonces, estabilidad de 30 minutos no está, no nos interesa porque ya teníamos en algún caso vidas medias por encima de 30 minutos. Entonces, este no es una buena estrategia de profármaco en este tipo de compuestos. Siguiente estrategia que utilizamos. Podemos utilizar un dipéptido valina-valina, que sabemos que, una estrategia también conocida, que una parte importante de la ruptura se puede producir a través de la formación de una reacción intramolecular entre el amino y el feto para dar una anticitopiperactina y entonces liberar el fármaco. Estudiamos la estabilidad y aquí sí que vemos una estabilidad bastante buena. Tenemos productos solubles y tenemos una estabilidad de, se ha degradado un 40% del producto a 150 minutos, en 5 horas tenemos una degradación aproximadamente del 60%, teniendo en cuenta que estos estudios a los estudios en plasma suele ir todo un poco más deprisa porque también las esterasas pueden actuar ahí, pues pensamos que irá un poco más deprisa y pensamos que podemos tener un compuesto que tenga bastante buena actividad. Por último, hicimos otra estrategia para el fármaco, que es la utilización de péptidos que son reconocidos por la enzima dipeptidasa 4, CDMP6, que reconoce péptidos en C-terminal prolina. Entonces, aquí tendríamos una primera ruptura del profármaco por la enzima y luego una ruptura química del derivado de valina, que ya hemos visto aquí, que va rapidísimo. Hicimos una medida de la estabilidad en PS del compuesto y efectivamente el tripéptido es bastante estable. Después de 300 minutos tenemos solamente un 10%, aproximadamente un 10% de esto. Obviamente aquí, si queremos que el profármaco funcione, lo que tenemos que determinar es que este compuesto es sustrato de la enzima, porque si no, no serviría. Y aquí está la prueba, donde vemos que a 15 minutos y a 60 minutos, a 60 minutos prácticamente todo se ha elevado. Tenemos un problema aquí, que es que en este ensayo que se realiza en un tampón fosfato pH 7,4, pero a 37 grados, la degradación inicial es más alta que la que nosotros habíamos observado. Bien puede ser tanto porque hemos aumentado la temperatura, aumenta la velocidad de liberación, o porque también están ahí presentes las esterasas y por lo que sea
esa estrategia por fármaco no sería buena, nos tendríamos que quedar con la estrategia por fármaco intermedia que estamos ahora a falta de confirmar desde el punto de vista de caracterización farmacológica. Por último, como teníamos el compuesto 7, que tenía un problema de oxidación en esa parte, lo que hemos hecho es poner un átomo de flúor, ¿no? Vemos que se mantiene más o menos la solubilidad, que disminuimos ligeramente la permeabilidad porque los átomos de flúor tienen un cierto carácter polar, pero aumentamos mucho el tiempo de vida media y el aclaramiento intrínseco, por lo cual pensamos que tanto el profármaco valina-valina como el compuesto 11 tienen que ser susceptibles de ser evaluados farmacológicamente, ser validados como leads mejorados de todo este proceso. Y desde el punto de vista del grupo académico, aquí es hasta donde podemos llegar, no podemos ir mucho más allá. Bueno, simplemente dejarme por último que les gracias a todos los colaboradores y las fuentes de financiación y a vosotros agradeceros la atención. Gracias. Pues ahora vas a decir lo de las preguntas. Entonces me siento. Está previsto, no quería sacar eso. Las preguntas siempre están garantizadas, las respuestas no. Bien, como en todos los seminarios, comienza el turno de preguntas. Inicialmente, los alumnos del máster tienen prioridad, así que cualquier cosa que se os ocurra preguntar. Y los del doctorado también. Y los del grado. Casi todos los alumnos, por lo que veo. No tienen dudas, así que... Hombre, yo entiendo que para ellos a lo mejor ha sido un poco duro, hacer un masaje así todo seguido de algo que no controlan, pero cualquier cosa, Yo sí que tengo una pregunta. Esta Yo tengo ganas de lo primero agradecer algo de química por aquí. Para mí es un... Pues primero no la voy a poner, ¿cómo no la voy a poner? Yo estaba deseando ver algo de química porque... Bueno, pero has visto poco, porque es muy sencilla esta. Sí, no, pero la verdad es que por lo menos me refresca un poco. Sí, yo sí que tengo algunas cuestiones o simplemente curiosidades de lo que has ido planteando. Por ejemplo, cuando hablas del HIT y de que al menos tiene que haber 3 interacciones importantes para poder considerarlo como tal, a mí me llama la atención, ¿no? Porque has hecho ahí un listado de interacciones químicas y es importante el nivel de interacción, es decir, la energía que hace que aquello esté bien unido o esté bien unido, pero no es lo mismo una interacción iónica que tiene una fortaleza mayor y cualquiera de las otras interacciones de tipo Van der Waals o interacciones fictivas. Pues la verdad que sí, yo estoy segura de que sí tiene que ver el grado de interacción, pero es verdad que hay moléculas en fármacos en los que no hay ni una sola interacción iónica y se mantiene. Lo que pasa que, habéis visto el ejemplo del lisinopil, donde lo normal, cuando ya tienes un candidato de verdad, no tiene muchísimas interacciones, es algo que está muy no sé cómo decirte, muy optimizado en ese sentido. Pero yo estoy segura de que sí, de que sí, en un fármaco que solamente tenga interacciones, por ejemplo, Van der Waals y enlaces de hidrógeno o alguna interacción BITI, por ejemplo, encuentras un hueco donde puedas hacer una interacción iónica con algún residuo de enzima o del receptor, estoy segura de que drásticamente sube la afinidad por esa proteína. Esto es muy parecido a lo de la huella digital, ¿no? Sí. Como la que tiene. Luego, otra curiosidad que me ha venido cuando has comentado la primera parte es cuando estás haciendo la validación de un fármaco pequeñito, ¿no? Una orgánica, el hecho de que tú luego lo puedas suministrar en diferentes tipos de formulaciones, eso que está más en la parte del desarrollo, es decir, está muy de moda ahora lo de los nuevos materiales, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aplicar estos nuevos fármacos en nuevas formulaciones, aplicación en fibras, aplicación en nanocompuestos? Es verdad que normalmente en la fase de descubrimiento la formulación no se suele tocar. También es verdad que hasta hace muy poco la
estudios de propiedades farmacocinéticas no se tocaban en grupos académicos y se ha visto que cuanto antes empieces a hacer esas consideraciones, antes llegas. Entonces, a mí no me parecería descabellado, no se hace normalmente pasas a la fase de desarrollo, salvo que sea algún compuesto, como por ejemplo, de tipo peptídico, y entonces empieza antes, porque bueno, los péptidos tienen unos problemas asociados que tienes que empezar con las formulaciones antes si quieres llegar al mercado. Normalmente no se hace, pero no sería descabellado hacerlo. Cuanto antes se empiece, mejor, porque a lo mejor cualquiera de estos compuestos que os he presentado yo ahí en algún tipo de formulación que tipo liposoma que permita una solución mejor, pues ya el problema solucionado. Estabas haciendo ahí un fármaco y puedes hacer una formulación. Perfectamente, sería posible. Hay una cosa que has descrito ahí, que es lo de las fases, que siempre son la describe todo el mundo, y me ha gustado, me ha llamado la atención cuando has puesto los 20-80 pacientes, los 20-80 voluntarios, luego los 200 pacientes, miles de pacientes. ¿Se puede ir simultaneando la fase 1 con la fase 2? Es una pregunta que mejor te han hecho. Yo diría que no. Pero tampoco no soy una especialista, pero yo diría que yo a lo mejor diría que no. Porque estás haciendo un control, no dejas de hacer un control sobre voluntarios. Claro, pero es que el voluntario es muy importante, porque no tengo yo que recordar aquí el triste caso que pasó hace unos años con el anticuerpo monoclonal en Inglaterra, que de los 6 voluntarios murieron 5. Entonces, normalmente se hacen voluntarios, lo digo por los chicos que seguro que no lo saben, se hacen voluntarios porque ante cualquier problema que surja, una persona que está sana es más fácil sacarla de un problema que una persona que ya está enferma. Entonces, por eso se hace en personas sanas y voluntarios. Estoy cogiendo 20 pacientes voluntarios y 200, yo creo que otros 20 que no lo son, que son sanos. Desde luego, yo entre la fase 1 y la 2 seguro que no, y yo creo que no, que son totalmente separadas. Yo creo que tienen que pasar todos los controles de la agencia. Eso es. Solo mira, no lo sabía. Entonces, también lo aprendí. Bueno, el control no se hace la fase 1 con voluntarios sanos, porque son la Porque no, claro. Solamente se pueden hacer los ceros. Pero una curiosidad, porque ya he visto que luego al final os habéis quedado con el que no estará totalmente conjugado. Sí. No os cogéis con el que habéis coordinado en lugar de la chacona es fluorescente, la habéis seguido por lo Hay algunos análogos, algunos derivados que tenemos que son fluorescentes, algunos, no todos, algunos. Y algunos productos secundarios que salen en la reacción de formación de chacona extremadamente fluorescentes. Sí que puedes utilizarla como dato, ¿no? Para seguir la pista. Sí. De hecho, vamos a ver, no lo he puesto aquí. Las chaconas, hay muchísimas chaconas descritas con muchísimas actividades biológicas. Y cuando uno hace una búsqueda bibliográfica, muchas de las chaconas metoxiladas, que obviamente no tienen ningún interés para el tema que nos ocupaba aquí, hay muchas chaconas metoxiladas descritas como agentes antitumorales o antiparasitarias. Y en ese sentido hemos cogido esa colección de los metoxilados que hemos preparado, que algunos están descritos pero otros no, y las hemos ensayado como agentes antitumorales en Farmamar y como antileishmania en el ICP. Y una de ellas era un poco más fluorescente, han hecho imagen. Y la última curiosidad, porque yo me pasaré aquí bastante tiempo preguntando. Los azúcares. ¿Se podría hacer un ensayo prodroga, en lugar de hacer una prodroga hacer alguno con azúcares que aumentase la solubilidad? Sí, de utilizar el transportador de glucosa. De hecho, era una de nuestras ideas, pero todavía no hemos conseguido el derivado. Sí. O sea, que sí. Ya ves que me encanta. Gracias. Venga, cuídate. ¿No haces preguntas o suspendemos? Oye, no quiero ser yo responsable, ¿eh? O sea, me odiarán profundamente. Pero tú también, pues. Venga.
alguna de las preguntas que he formulado yo las podéis haber formulado vosotros. Y seguro que hay alguna más interesante que os estéis guardando y que no queréis, no sé, por vergüenza. No pasa nada, se puede preguntar cualquier cosa. Luego yo ya digo que no garantizo la respuesta, pero... Bueno, los mayores, podemos seguir rompiendo el hielo. Sí. ¿Hay alguna equivalencia que sea, grosso modo, que se vaya entre la potencia que tiene el fármaco, tu EC50, esto es micomolar, luego eso en cuántos miligramos se produce en el paciente, la dosis? ¿Hay alguna Bueno, idea si estás en el rango? Hay fórmulas y se pueden hacer cálculos, pero yo creo que son poco fiables. De hecho, hay en patentes donde hay gente que se dedica a calcularlo y dice, bueno, a lo mejor con un ensayo de binding y calculan los miligramos que le van a dar al humano. Eso es un poco complicado, es muy complicado. Sí. Pero es que como estamos interaccionando con un ser vivo y un ser vivo que uno es diferente del siguiente y a su vez diferente del siguiente, o sea, el metabolismo de uno no tiene por qué ser igual que el metabolismo de otro, la absorción de uno no tiene por qué ser igual que la absorción de otro, entonces es muy complicado. Cuando se trabaja con seres vivos, las fórmulas, por mucho que los matemáticos intenten aplicarlas, es complejo. Una pregunta. A ver, este tipo de compuestos, ¿pasa como el taxol que tiene que ser sacado de una fuente natural y luego modificados en el laboratorio, o habéis ya visto si se puede modificar toda la síntesis química en el laboratorio? De los que he presentado yo del último proyecto, hacemos nosotros la síntesis química en el laboratorio, o sea, únicamente... que hacer, por ejemplo, purificarlo de la naturaleza. Es que yo creo que a lo mejor existe en alguna fuente natural que no se haya descubierto, pero yo creo que ya de productos naturales está casi todo. Quitando en el mar que sigan saliendo cosas interesantes, está casi todo descubierto. Entonces, hay muchas cosas, digamos, similares o parecidas, hay muchos polifenoles de origen natural que tienen infinidad de actividades biológicas, pero estos compuestos, todos los últimos, los que yo he destacado, son todos productos nuevos, nuevas entidades químicas. No es sintético ni... No, hay que hacerlas. En este caso concreto, que no suele ser la media de los proyectos que llevamos a cabo en el laboratorio, la síntesis es muy fácil para la mayoría de los compuestos y se podría escalar muy fácilmente con materias primas muy baratas. O sea que en este caso concreto sí. No tenemos centros asimétricos, no, en general. Quizás lo más complicado es lo que comentaba antes, de reducir selectivamente ese doble enlace que nos llevó un tiempo de poner a punto el proceso. Pero que se consigue también, al final lo consigue. Tengo una curiosidad, para comentársela a los estudiantes, y es ahora el tema que está también en boga acerca de las estructuras promiscuas. Sí. La promiscuidad está ahora también está tan de moda que no hemos podido publicar el paper en la revista que queríamos. Y yo creo que posiblemente es cierto que hay algunas como estructuras químicas que tienen la facilidad de pegarse a más de una cosa. Las chalconas químicas. Pues efectivamente, pues puede ser un problema, pero o sea, según desde el punto en que lo mires. Lo miras desde el punto de vista de un editor de una revista de química médica importante y puedes decir, bueno, como hay una serie de compuestos, tienen estructura química, como es el caso de las chalconas, independientemente de la sustitución, como es el caso de los polifenoles, que están en muchos productos naturales y también tienen actividades múltiples, pues puede ser un problema. También es verdad que yo desde el punto de vista de este proyecto yo veo que no todos los polifenoles sirven para este canal, ya que estamos encontrando selectividad, no lo he comentado aquí, pero hemos hecho también estudios sobre los otros dos tipos de canales nicotínicos del sistema nervioso central y no hemos observado ninguna actividad. Entonces, tengo mis dudas. Y luego, por el otro lado, uno se va ya a la parte de la nutricéutica que comentábamos antes y observa publicaciones pues, importantes, Nature Neurophysiology o Neuro no sé cuántas, que acaba de publicar un estudio clínico con 60 personas de una determinada edad para ver el efecto de un polifenol que se extrae del chocolate, o sea, con mucho chocolate, que está dando unos resultados espectaculares para
mejorar las propiedades, la capacidad de memoria y las propiedades cognitivas de este tipo de personas de cierta edad. Y entonces, claro, no sabe uno. Claro que es verdad que comiendo chocolate administraban el compuesto como tal en un zumo. O sea, había 100 miligramos de compuesto en el zumo, pero los resultados eran francamente buenos. Entonces, claro, a uno le cabe, está ahí en la dualidad César y dices, pero si por un lado me están diciendo que son súper buenos y por el otro lado me están diciendo que esto como se une a muchas cosas no es bueno, a lo mejor lo que sí habría que hacer con estos compuestos yo creo que es un barrido grande de receptores para ver que el compuesto tiene especificidad. Es verdad que nosotros con Ricardo Borges hicimos todos los ensayos estos que hace él en órganos aislados, de tal manera que nos ha descartado unos cuantos. Pero claro, son unos cuantos. No, muchas veces la producción no tiene por qué ser mala. A veces puede ser muy buena. No, de hecho, cada vez se tiende más ya a fármacos multitarget. Pero bueno, también es otra controversia ahí, porque hay los defensores y los detractores de utilizar compuestos que sean a la vez activos en este tipo. Una cosa que a mí me queda pendiente de estos compuestos es ver, por ejemplo, si interaccionan con proteína beta-amiloide, porque hay polifenoles que interaccionan, que impiden el apilamiento de beta-amiloide, y entonces si juntas las propiedades cognitivas con que además elimine la formación de placa beta-amiloide, pues, pero claro, es que no estamos en una empresa, no tenemos una capacidad infinita de hacer cosas. Y luego si lo publicas mal, pues se te quitan un poco las ganas de seguir por este tema. Es que te diga, es así, está crudo como eso. ¡Hombre! Yo no soy de mantenido, los alumnos de la has comentado que las hormonas tienen numerosas actividades, entre ellas antitumorales. ¿Habéis probado algún tipo de cáncer para ver? Sí, pero los derivados metoxilados, hemos probado todo, los metoxilados y los hidroxilados, porque vamos a ver un poco. Efectivamente, los metoxilados tienen actividad. Creo que el test que tiene, el ensayo que tiene Farmamar puesto a punto, tiene 4 líneas celulares: páncreas, pulmón, célula pequeña de pulmón, pecho y cola. En esas 4 líneas celulares tenemos algunos compuestos que inhiben el crecimiento de esas líneas celulares. Los ometoxilos sí, los ometilos no, los reducidos no. Ese es las relaciones estructura-actividad de 3 palabras. No lo sabemos, eso sí que no hemos ido más allá, hemos ido simplemente al cultivo celular y hemos visto si nivel de crecimiento. Eso es todo el ensayo que no creo que las actividades están en el micromolar, hay un compuesto subnanomolar, 10 a menos 8, y un compuesto 10 a la menos 7, y la mayoría se quedan en el 10 a la menos 6. No creo que sean tan interesantes. Yo creo que tienen compuestos ellos mucho más potentes como para que la empresa vaya a hacer nada con ellos. Simplemente lo plasmaremos en el paper y ahí quedará para la posteridad. Tienen uno de los compuestos, una de las chalconas metosiladas, tiene una actividad antileishmania bastante interesante, que sí que el grupo que trabaja en antileishmania es un grupo académico, está intentando profundizar un poco más. Pero todavía no sabemos que actúa a nivel de mitocondria, pero todavía no saben cuál es la